Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos al taller Platicar para escribir, ideas para desarrollar las habilidades de escritura. Este taller será impartido por la maestra Rocío Domínguez del Campus Guadalajara y pertenece al programa Escribe desde casa, que es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público general. Maestra Rocío, bienvenida, muchas gracias. Te cedo la palabra, somos todo oídos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por este espacio. En esta oportunidad voy a compartir algunas ideas sobre cómo desarrollar las habilidades de producción de texto. Voy a compartir mi pantalla y me dirán si pueden verla. Sí, maestra, ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, aquí lo que prácticamente vamos a comentar es que se necesita conversar, ¿no? Se necesita platicar con el texto cuando escribimos. Y rápidamente les voy a decir unas palabritas sobre el marco teórico de estas ideas. ¿Cuál es la base, ¿no? del marco de estas ideas? Por un lado, los nuevos estudios de literacidad, por otro lado, la teoría sociocultural, y luego ya pasamos a ver lo que es el diálogo con el texto escrito, algunas sugerencias y finalmente las conclusiones. Entonces ustedes pueden anotar sus preguntas y al final de la plática con mucho gusto las puedo atender. En primer lugar, dos palabras sobre los nuevos estudios de literacidad. Esta es una corriente que surgió más o menos al principio de los 80, de los años 80 del siglo pasado, en Estados Unidos, pero también había investigadores de Europa y de Australia, ¿no? Entonces, lo que plantean estos nuevos estudios, que pues ya no son tan nuevos, es que en lugar de pensar que hay una dicotomía entre lo que es oralidad y escritura, más bien repensar eso, y ellos tienen una visión que entiende la literacidad como un conjunto de prácticas discursivas determinadas por los usos y cosmovisiones de grupos sociales y culturales. ¿Qué significa esto? Que los usos que nosotros le damos al lenguaje, tanto oral como escrito, en casa o en nuestra comunidad, esos usos van a reflejar nuestra identidad cultural y nuestra visión del mundo. Y además, estos nuevos estudios ponen en evidencia que el uso del lenguaje o los usos del lenguaje, o también las literacidades de la escuela, están impuestas por el grupo dominante y se asumen como las mejores, ¿no? Y las que todos los niños y niñas deben aprender en la escuela. Vamos a ver por qué eso es importante en unos minutos. Simplemente por su curiosidad, aquí están algunos de los investigadores de esta corriente llamada Nuevos Estudios de Literacidad. Yo voy a hablar muy brevemente de un estudio que hace Shirley Bryce Heath, ¿no? Pero los demás pues los tienen por si acaso alguna vez se toparon con ellos. Entonces, vayamos a los hallazgos de la señora Heath. Ella publicó un artículo en 1982
en donde exponía las diferencias en las prácticas de literacidad de 3 grupos de familias. Estas familias estaban en 3 ciudades distintas, en Tracton, en Maintown y en Roadville. Estas ciudades están localizadas en las Carolinas, en Estados Unidos. Entonces, su estudio fue un estudio etnográfico. Ella hizo un seguimiento durante mucho tiempo sobre cómo, ¿no? Las familias socializaban a los niños cuando tenían que ver con la lectoescritura, ¿no? Como ella lo llama, las prácticas letradas. Entonces, ¿qué encontró? Encontró que las familias de Tracton, que son de familias afroamericanas, cuando se aproximaban a un texto, lo hacían en grupo. La lectura era grupal. Entonces los adultos, ¿no? Leían, se turnaban para leer el texto. Y cuando comentaban los textos, hacían comentarios como si fueran analogías, ¿no? Entonces, por ejemplo, podían decir, si el texto, la mayor parte de los textos eran folletos publicitarios, entonces decían, mira, este taller es como el de tu tío Joe. Mira, aquí este auto se parece mucho al modelo de tu primo. Así, ¿no? Esos eran entonces las prácticas de estas familias. En cambio, en las familias de niños y niñas de clase media, de Maintown, ellos fomentaban la lectura individual. Primero los adultos leían cuando los niños no podían leer todavía, pero luego los adultos hacían que los niños leyeran a medida que ellos podían aprender, ¿no? Y luego las preguntas, la conversación durante la lectura giraba en torno a preguntas para ver que hubieran entendido los textos. Entonces, preguntas sobre el personaje, sobre el contexto, sobre la trama, ¿no? Asegurando que se estuviera comprendiendo el texto. Y los textos que usaban, sobre todo en los niños, eran cuentos infantiles y sobre todo a la hora de dormir. Ahora, el último grupo de familias que Heath observó provienen de la clase obrera y además son blancos y están ubicados en la ciudad de Roadville. Este grupo también fomenta la lectura individual, pero no quiere interrupciones durante la lectura, entonces las preguntas no son bien vistas. Sobre todo a partir de los 3 años, los niños no se les pide que no interrumpan mientras se leen los textos. También escogen leer cuentos infantiles, pero solamente durante los 3 primeros años de vida. A partir de ahí hay un corte y entonces los textos a los que se exponen los niños son textos religiosos, como la Biblia y otros textos religiosos. Y se hace hincapié en que la Biblia es la fuente de la verdad y que la ficción es una mentira, ¿no? Entonces eso tiene consecuencias. Entonces Heath encuentra que tanto los niños y niñas de Tracton, o sea, los de las familias afroamericanas, como los de Roadville, los de las familias blancas de clase obrera, presentaban dificultades en la escuela. A pesar de que todas estas familias le daban un valor muy importante a la educación de sus hijos. Entonces Heath concluye que las prácticas de literacidad más similares a las de la escuela son las producidas por las familias de clase media y entonces eso facilita el éxito escolar en los niños y niñas de clase media. Este estudio de Heath es un estudio fundacional en esta corriente de los nuevos estudios de literacidad, ¿no? Entonces, a partir de ese estudio, surgen las preguntas, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con los grupos sociales, los grupos étnicos que tienen prácticas discursivas que no son congruentes con las de la escuela? Entonces,
Básicamente, esta pregunta se responde de tres maneras. Algunos estudios dicen, tenemos que hacer una pedagogía que cierre las brechas sociales, que cierre las brechas de la desigualdad, ¿no? Otros estudios dicen, necesitamos que la escuela cambie, necesitamos que transformar a la escuela y necesitamos que la escuela amplíe la base de las literacidades que son permitidas, ¿sí? Y bueno, otros estudios dicen, bueno, lo uno no quita lo otro, ¿no? Podemos hacer las dos cosas. Entonces, en esta plática se centra en lo primero, en una pedagogía que cierre las brechas, ¿no? Tender puentes, ¿no? Porque estamos en el TEC de Monterrey, hay decisiones sobre cómo se debe desarrollar la competencia comunicativa, escrita, y entonces aquellas alumnas, aquellos alumnos que no estén familiarizados con esas prácticas discursivas van a tener problemas, ¿sí? Entonces necesitamos apoyarlos. Entonces, por eso es que esta plática se enmarca en esa primera o esa forma de responder esta pregunta. De otro lado, otra base para esta plática es la teoría sociocultural, que yo me imagino que casi todos sabemos, pero por si acaso, en la teoría sociocultural o de la teoría sociocultural, hemos tomado las siguientes premisas, ¿no? Que el aprendizaje se centra en la estudiante y el estudiante, ¿no? Que buscamos que las y los estudiantes sean más autónomos y que gestionen su aprendizaje, que los profesores, los maestros, buscamos desarrollar sus habilidades y no transmitir conocimientos. De eso se deduce que nuestro rol es un rol más de orientar y de facilitar, ¿sí? Entonces son estas dos bases teóricas las que dan pie para lo que yo les vengo a conversar hoy. Y entonces entramos ya de lleno al diálogo con el texto. Cuando hablamos de producción de textos, se necesitan, entre otras cosas, que los y las estudiantes sean capaces de dialogar con su texto. Y aquí quiero decir una cosa muy importante. El texto por excelencia que se favorece sobre todo en la preparatoria y en la licenciatura es el ensayo. Y es un texto bastante complicado, es un texto complejo, porque es un texto descontextualizado, en el sentido en el que nosotros no vemos quién lo lee, ¿sí? Entonces tenemos que imaginarnos al lector. Y en función de cómo nos imaginemos al lector es que vamos armando el mensaje. Y esa parte de imaginarnos al lector y de que sea descontextualizado, ese es el meollo del asunto. Para los y las estudiantes que no están familiarizados con esta forma de escribir, ¿sí? Entonces, les cuesta mucho ver su texto con los ojos del lector. Por eso es que es importante volver, digamos, a esta que podría parecer muy básico, ¿no? Que es, a ver, ¿no? De qué quieres hablar cuando te pones a escribir tu ensayo, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros si queremos orientar a los y las estudiantes, ya sea como maestros o si somos padres de familia, ¿no? Nuestro rol básicamente es modelar las preguntas que son relevantes para las estudiantes, las y los estudiantes, para que ellos puedan hacérselas al producir un texto escrito, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que modelar esas preguntas para que
la estudiante, el estudiante las interiorice, ¿no? Y pueda reproducirlas cuando ya no estemos con ellos, ¿no? Y para eso es muy importante que ellos puedan entender estas preguntas. Entonces, ¿de qué preguntas estamos hablando? Pues son preguntas que están prácticamente en cualquier manual, ¿no? En el que si uno quiere aprender a escribir, vamos a toparnos con estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta por excelencia es ¿cuál es el objetivo del texto? ¿Quieres escribir algo? A ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Otra pregunta muy común es ¿a quién va dirigido el texto? Y una tercera es ¿cuál es la finalidad de escribir este texto? ¿Qué pasa? Que hay un problema con estas preguntas y es que pueden ser muy abstractas, ¿no? O son preguntas que van más allá del texto y que si las contestamos no necesariamente son parte del texto, ¿no? Me refiero a textualmente, a eso me refiero. Entonces, recuerden que estamos hablando de estudiantes que tienen dificultades, ¿no? Entonces, no estamos hablando de estudiantes expertos. Por eso es que estas preguntas les pueden parecer o muy abstractas o pueden tener problemas para poder ubicarlas, ¿no? Para entender qué cosa están tratando de decirles. Entonces, mi propuesta es que en lugar, por ejemplo, de preguntarles cuál es el objetivo del texto, más bien apuntar a algo muy sencillo como qué es lo que quieres decir, ¿no? O cuál es el mensaje de tu texto. Son palabras muy triviales, muy coloquiales, pero que ayudan al estudiante, a la estudiante a centrarse en su mensaje. Y cuando las entienden, ellos pueden verbalizar, pueden decir, yo quiero decir tal cosa, ¿no? Sobre la pregunta, ¿a quién va dirigido el texto? Esta pregunta puede parecer muy sencilla, pero en realidad no lo es. Si yo le pregunto a mi hijo de 12 años, ¿a quién va dirigido el texto que tienes que escribir? Lo más probable es que me vaya a decir que su maestra lo va a leer. Y es correcta la respuesta, pero no es lo que le estoy preguntando, ¿no? Entonces, más bien si le pregunto, ¿quién te imaginas tú que podría interesarse en leer tu texto? ¿O por qué estaría interesado? Eso más bien le va a dar más elementos para que él pueda desarrollar su texto, ¿no? De igual manera, la pregunta como, ¿cuál es la finalidad de escribir este texto? ¿O para qué escribir este texto? Esa pregunta no está contenida textualmente en el texto, ¿no? Porque, claro, la deducimos, ¿no? Lo leemos y decimos, este es texto escrito para tal cosa, pero difícilmente nos encontramos con un texto en el que pongan un párrafo que diga, la finalidad de este ensayo es, no necesariamente. Entonces, en lugar de eso, yo propongo que más bien se le pregunte a los y las estudiantes sobre las reacciones que buscan provocar en el lector, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quieres o cómo quieres que reaccione el lector? ¿Quieres llamar su atención sobre algo importante? ¿Quieres sorprender al lector? ¿Quieres convencer a alguien, ¿no? De algo? Entonces, de esa manera, ellos conectan el mensaje con cómo lo van a hacer, ¿no? Lo mismo sobre la estructura del texto, ¿no? Que puede ser algo bastante árido, es un terreno bastante árido, ¿no? Pasa mucho que estudiantes que tienen dificultades para escribir son como muy crípticos. Entonces, ellos ya saben de lo que quieren escribir, pero entonces omiten información, ¿no? Entonces, antes de escribir tienen que ver qué cosa es lo que tienen que poner por escrito para que el lector pueda comprender el mensaje, ¿sí? Entonces, son conceptos, son definiciones, por ejemplo, ¿no?
o son datos, son hechos, son fechas. ¿Qué se necesita, ¿no? Para, por ejemplo, si hay una sección sobre antecedentes, ¿no? Y por supuesto, relacionado con el mensaje, está también la forma en la que relacionamos las ideas dentro del texto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de causa-consecuencia, ¿cómo vamos a ordenar esas ideas? ¿Cuál es el orden, el mejor orden posible, ¿no? Presentar la causa primero o después las consecuencias, o poner primero las consecuencias y luego, ¿no? Hacer como una especie de resumen, es decir, la causa es tal. O si estamos hablando de ideas que se suceden en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Se ordena temporalmente, cronológicamente. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor idea, la mejor manera de presentar estas ideas? ¿Sí? Estas son algunas preguntas. Y finalmente, es importante llamar a reflexionar sobre los aspectos formales del texto, ¿no? Pero llamar la atención sobre que un texto, por ejemplo, en el que tiene mucho, es un texto desordenado, o es un texto en el que se repiten mucho las mismas palabras, o es un texto con muchas faltas de ortografía y puntuación, no va a causar el efecto esperado, ¿no? Quizás no va a ser tomado en serio, ¿no? Entonces, esa forma de plantear las cosas como que es importante o es importante contemplar estos aspectos formales, porque si es así, entonces hay muchas más oportunidades para que nuestro mensaje llegue al lector y que no sea desechado a mitad de camino, ¿no? Entonces, he puesto algunas cosas, algunos aspectos que son importantes, pero no es una lista exhaustiva. Pero sí es importante ese hincapié en que hay que revisarlo muchas veces. Es importante que las ideas se presenten de manera organizada, ¿no? Es importante distinguir entre las ideas propias y las ideas de otros autores, ¿no? ¿Qué estamos proponiendo nosotros y qué se proponen otras personas, ¿no? Es importante que no se repitan las palabras, y eso es algo, por lo menos en español, es algo que cuidamos, ¿no? Nos gusta ser versátiles. En otros idiomas no necesariamente es así. Hay palabras guía dentro de los párrafos, y esas palabras más bien ayudan a que el lector entienda cómo va el ensayo, ¿no? Hay que atender también, hay que revisar la ortografía y la puntuación y la presentación del texto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todas estas preguntas tienen que ver con que estamos tratando de desarrollar como una empatía en los y las estudiantes en cuanto a quién es el lector, ¿no? De sus textos, ¿no? Entonces, es poderle preguntar todas estas cosas al texto para salirnos un poquito y que ellos lo puedan, estas preguntas puedan repetirlas cuando nosotros no estamos con ellos, ¿no? Quizás a veces pasa que alguien que llega y nos pide ayuda, ya sea como padres de familia o como maestros y maestras, y nosotros inmediatamente vemos, ¿no?, que tiene una falta de ortografía, o que, por ejemplo, hay errores de puntuación. Pero antes de eso, yo creo que es importante fijarse en el texto como un todo, ¿no? En el mensaje del texto, y relacionar eso con diferentes aspectos del texto, ¿no? Por ejemplo, con la estructura. Siguiendo con las sugerencias sobre los aspectos formales, los estudiantes y las estudiantes necesitan aprender también recursos variados en función con la reacción que quieren provocar en el lector,
Entonces, por ejemplo, si quieren sorprender al lector, pueden comenzar con un dato, un hecho insólito, ¿no? Pueden, por ejemplo, comenzar con una contradicción, una aparente contradicción, ¿no? Y a partir de eso pueden desarrollar, ¿no? Su texto. Pueden comenzar con una pregunta, eso también es un recurso bastante usado, ¿no? Recomendable. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quieren llamar la atención del lector? Una forma muy sencilla de hacerlo es usar un mandato, ¿no? Entonces el lector reacciona a esto, ¿no? En lugar de decir, no se debe desperdiciar el agua, decir, no desperdicies el agua o no desperdiciemos el agua, ¿no? Es un mensaje mucho más poderoso. ¿Qué cosa puede hacer, por ejemplo, si quiero persuadir al lector? Se puede seguir un esquema tesis, antítesis y síntesis, que viene del filósofo Hegel, un alemán, un filósofo alemán. Entonces, se expone lo que queremos decir, se refuta lo que queremos decir, ¿no? Y se termina con un resumen, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se trata de convencer al lector porque ya se exponen contraargumentos, ¿no? Y que por supuesto no los validamos, ¿no? Y otra forma es simplemente reforzar los argumentos. Hay diferentes maneras de reforzarlos. Cambiando las palabras, utilizando, por ejemplo, conectores apropiados, ¿no? Hay diferentes maneras, pero hay que, o sea, se pone énfasis en esta parte del texto. Bien. Finalmente, entonces, la plática es para que nosotros logremos desarrollar las habilidades de producción de textos, y para eso es importante que las preguntas que le hagamos a los estudiantes, a las estudiantes, sean comprensibles para ellos y para ellas. Si no son comprensibles, van a tender a olvidarlas, ¿no? Para poder interiorizar las preguntas, para poder asimilarlas, además de mucha práctica, eso es cierto, necesitan ser preguntas que ellos puedan comprender, ¿no? Así van a poder ser más independientes y generar sus propios textos. Les agradezco mucho por su atención y estoy atenta a cualquier pregunta que tengan en esta oportunidad. Déjame ver si tenemos preguntas, maestra. ¿Cómo no? Tenemos agradecimientos y felicitaciones, pero hasta ahorita no veo preguntas. Ok, muy bien. Muchas gracias por los agradecimientos y por las felicitaciones. Tenemos, pues, si no hay alguna otra pregunta, nos queda entonces agradecer a la maestra Rocío que nos ha compartido hoy el resultado de sus investigaciones y reflexiones con respecto a las mejores maneras de formar y o acompañar el desarrollo de las habilidades de producción de textos. Nos dejas tarea, maestra. Ya. Nos dejas, pero es bueno porque nos dejas tarea para poder hacer mejor el trabajo que hacemos. Una cosa que no puse fue mi correo electrónico. Qué pena. No sé si puedo hacerlo
aquí y si hay alguna pregunta posterior, lo pueden, lo pueden hacer con mucho gusto a veces. Sí. Muchas gracias. Ahí ya se queda, ahí ya se está mostrando. Y y nos queda entonces, maestra, nada más agradecerte por todas las ideas que nos has compartido hoy. Ahí se ve perfecto Perdón. Ahí está. Ahora el sí. correo. Y dice, muchas felicidades, muy clara la exposición de Rocío Rojas. Muchas gracias, Rocío Rojas. Y por ahora, entonces, ahora Pues yo sí. tendría una pregunta, si se puede. Ah, O sí, un sí, sí se comentario. puede. Sí se puede. Adelante. Sí. Dejo de ¿Qué tal, compartir, Ros? disculpen, ¿no? Dejo de compartir, ¿no? Bueno, para verlos. Sí, ok, ahora sí. Sí, Ahora adelante, sí. por favor. Se me hicieron como muy útiles las preguntas. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es qué efecto quieres provocar en el que te lea? ¿Sí? ¿Cómo hacerle, Rocío, para que el chavo, el chico, la chica, sientan como esa emoción de querer compartir sus ideas? O sea, como que yo cuando he dado ciertos cursos donde tienen que elaborar un ensayo y todo, a veces no veo mucha motivación. Son muy pocos los que están motivados por querer ir más allá, que sus ideas trasciendan o influyan o persuadan al otro, ¿no? Como que muchos hacen su texto porque es una tarea que les dejaron, ¿sí? Pero realmente son muy pocos los que yo veo motivados. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el elemento para decir, sabes que tú puedes trascender, puedes ir más allá? Lo que tú piensas puede ser muy novedoso, puede ser, pues puede influir al otro, ¿no? Entonces, no Pues, sé, yo sé que no hay recetas para esto. no, hay que alejarse, ¿no? Pero se me ocurren dos cosas al menos, ¿no? Todos hemos leído alguna vez, o espero varias veces, libros, artículos, no sé, pensamientos, algo que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Que nos ha así como hecho detener y reflexionar, ¿no? Y pues imaginarse eso, ¿no? O sea, yo puedo hacer eso también. Yo también puedo causar esa impresión en otras personas, ¿no? Entonces, acuérdate de la última vez que leíste algo que te impactó. ¿Y por qué te impactó? ¿No? ¿En qué momento de tu vida estabas que hizo que te impactara? ¿No? Esa sería algo, ¿no? O sea, uno sí puede generar impacto en los demás con las palabras, ¿no? De hecho, puedes crear más que impacto, puedes también crear dolor, ¿no? Puedes crear misterio, puedes hacer un montón de cosas con las palabras, ¿no? La otra cosa que yo hago generalmente cuando escribo, y yo no escribo novelas ni cuentos, no, escribo bien aburrido, así, ensayos, o en mi trabajo, informes, ¿no? Cuando soy consultora tengo que escribir muchos informes. Lo que yo hago es, yo me imagino a la persona a la que le estoy escribiendo. Entonces, si estoy haciendo un informe
de consultoría, de la evaluación de un proyecto educativo y por supuesto tuve que entrevistar pues a varios maestras y maestros, a varios estudiantes, etcétera, pues entonces les escribo a ellos. O sea, los tengo en mi mente, están con sus caritas, los comentarios que me dijeron, las preguntas que tenían, los tengo presentes a la hora que me siento a escribir. No necesariamente ellos van a leer ese informe, a veces no sucede, a veces sí, pero yo los tengo presentes porque yo sí necesito que el lector sea lo más concreto posible, ¿sí? No puede ser alguien así muy abstracto. Yo sí necesito tener una imagen clara en mi mente sobre a quién le voy a escribir, ¿no? Para que mis ideas fluyan, ¿no? Si no, se me hace muy difícil poder escribir, ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que sí quieren impactar ellos, pero no necesariamente usan el ensayo, sino pues usan otras herramientas ahora a través del TikTok, de los tweets, de mensajes en Instagram, de historias, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor pudiera ser, aparte, imaginarse que ayuda mucho, que retomaran esa emoción que sienten en esos otros espacios y que acá al escribir en un ensayo, pues es un espacio donde pueden explayarse más, pueden explicar, pueden, es donde pueden quedar menos malentendidos, ¿no? Porque en un tweet o en una historia pequeña se puede interpretar de muchas formas y un ensayo te da la opción para que pues haya los menos malentendidos posibles o comuniques realmente bien lo que tú quieres compartir, ¿no? Pues sí, yo creo que también hay que ver todas estas habilidades como cuando tú vas y abres tu closet, ¿no? O sea, tú tienes ropa pues para diferentes estaciones, tienes ropa para eventos formales, tienes ropa para eventos informales, ¿no? Y una ropa no va a ser mejor que otra, ¿no? O sea, no vas a ir pues a la playa con un vestido, ¿no? A menos que haya una boda, no sé. Pero o sea, tienes que ver lo que es apropiado. Entonces, si en tu closet, en tu guardarropa, solamente vas a tener una ropa de para ciertas ocasiones, vas a estar limitado, ¿no? Entonces, tienes que pensar que, sobre todo, estamos hablando de futuros profesionistas, necesitan esa versatilidad, ¿no? Necesitan la versatilidad que les proporciona poder comunicar sus ideas por escrito, ¿no? Hay profesiones en donde las imágenes cobran muchísima mayor relevancia que las palabras, ¿no? Pero no conozco profesiones en las que solamente se valgan de imágenes y no estén acompañadas por una reporte, informe, ensayo, ponlo de la manera que tú quieras, en donde tienes que plasmar aquello que está en imagen, ¿no? Y entonces, pues eso es un reto, ¿no? Es un reto. Sobre todo si en estas generaciones que ya son nativos digitales y están muy acostumbrados a textos sumamente contextualizados, ¿no? Es un reto dar un paso hacia atrás y tratar de desarrollar sus habilidades en otras prácticas discursivas que no son tan contextualizadas, ¿no? Entonces, pues por eso se necesita el entrenamiento, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Maestra, tenemos del YouTube, pero es una felicitación, no es una pregunta. Dice que muy clara y muy útil exposición y que muchas gracias. Ah, muchas gracias. Entonces,
Este, tenemos otra pregunta, que si tenemos literatura que podamos consultar. Bueno, ¿quieren que comparta otra vez la diapositiva con los investigadores? Y entonces pueden darle un screenshot quizás. Y pueden ver, porque son muchos. Entonces no hay pues uno. Si quieren, este estudio de HIT es uno fundacional, pues ya es un poquito viejito, como yo. Me refiero a que es de los 80s, ¿sí? A ver, déjenme ver, compartir pantalla. Y a partir de eso hay muchísimos más estudios. Pero yo por eso puse los nombres, porque me parecieron más relevantes. Ay, ¿qué hice acá? Déjenme ver. ¿Qué hice? Ahí voy. No soy tan buena con estas cosas. Ahí está. Entonces, estos son los investigadores. Bueno, son los más conocidos, digamos, ¿no? Y quizás de alguna manera los fundadores, ¿no? De esta corriente. Excelente. Excelente. Pues muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad. Muchísimas gracias. Voy, ahora sí, ya nada más nos resta agradecer y pues agradecer y también invitar a quienes nos siguen en YouTube a que nos acompañen en las siguientes ediciones de Escribe desde casa, y por supuesto a la maestra Rocío Domínguez, infinitamente agradecidos por la charla que nos compartió hoy. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Igualmente, maestra.